piensa en tu Creador. Qué bueno que están nuestros hermanos mayores de edad. Esta predicación es para todos, pero un poquito más pensando en los jóvenes. El predicador nos dio excelentes consejos, muy tremendos, respecto de la vida y de cómo vivir bien. Y ahora nos va a dar otros consejos para vivir bien antes de que llegue el llamado a estar en su presencia, o dicho de otra manera, para morir bien. Es bueno vivir bien, pero también es bueno morir bien. Conforme ustedes van llegando a mi edad, o sea, van siendo más del rock and roll, hay varias cosas que meditamos, pensamos, o bueno, al menos yo, y digo, caramba, las pude haber hecho mejor y las debí haber hecho mejor. Entonces, vemos que cuando una persona obra generosamente, trabaja diligentemente, la vida es una vida que vale la pena vivir. Es parte de lo que se debió aprender la semana pasada, espero. Y llega el tiempo de la vejez, llega el tiempo en el que nuestro cuerpo se va deteriorando, y yo creo que algo que es muy importante es pensar anticipadamente respecto de los días futuros, sobre todo de nuevo para los jóvenes, para los más jóvenes o para los adultos jóvenes. Vamos a Eclesiastés 11:9. El día de hoy la predicación va a ser más corta que lo que suelo dar, y es cuando todo el mundo dice, ay, qué lástima, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues de vez en cuando, pues algo chiquis, ¿no? Eclesiastés 11:9. Dice la escritura: alégrate, joven, en tu juventud, deja que tu corazón disfrute de la adolescencia, sigue los impulsos de tu corazón. Bueno, primeramente, voy en dos partes. Si nosotros comenzamos a leer esto, la primera parte del versículo 9, alégrate, joven, en tu juventud, deja que tu corazón disfrute de la adolescencia, es a donde todos los jóvenes, así como que, ¿ya viste? Mamá, déjame disfrutar, por favor. Pues mira, ya lo dijo el predicador. Por si acaso, súbele otros 20 centavos ya que bonito. Mamá, déjame disfrutar, y después pasa el predicador a decir, sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. ¡Wow! Todos los jóvenes se ponen muy contentos, muy alegres, y dices, ya ves, ahí está en la escritura. ¿Ves? ¿Ya ves, mamá? ¿Ya ves? Mamá, ahí está, y luego dijo, uy, voy a anotar esto, ¿verdad? Lo voy a remarcar, le voy a poner marcador fosforescente y subrayado y todo. Entonces, cuando leemos esto, pues mis amados muchachos, con calma, ¿no? O sea, no te me vayas de lado. Dicho de otra manera, alíñate. Han de saber que algunos de los primeros lectores de esta escritura, sobre todo algunos maestros de la ley, casi querían quitar este libro, pues por varias de los pensamientos como este. Y si ustedes se han dado cuenta en algunas de las exposiciones de este libro, alguno puede decir, oye, esto me confunde, esto, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Una de las cosas que nosotros enseñamos es a leer, a interpretar la Biblia de manera correcta.
Y una de las cosas que tú debes hacer para interpretar la Biblia de manera correcta es el contexto. Y no solo la Biblia, sino cualquier libro. Entonces, ¿qué es lo que le da sentido y contexto a este versículo 9, la primera parte? Lo último, dice, pero ¿qué? Aguas, como dicen por ahí, aguas, agüitas, aguas, no atoles, aguas. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. O sea, dice el Señor, bueno, ¿qué es lo que dejas en tus pensamientos? ¿Cuáles son los impulsos? Cuando somos jóvenes somos muy impulsivos y muchas veces nos dejamos llevar por los impulsos. Pero no tomamos en cuenta las consecuencias de nuestros actos, el futuro de nuestros actos. Ahora, a primera vista, la primera parte de este versículo, pudiera parecer que el predicador dice, dale vuelo a la hilacha y haz lo que quieras. Eso es lo que pudiera parecer si no ponemos atención que en la parte final del versículo. Es importante ver que dice la Escritura, y hoy no puse muchos versículos, pero se los voy a comentar algunos. Dice la Escritura a través del apóstol Pablo, todo te es permitido. Dicho en palabras del Nuevo Testamento, lo que dice Eclesiastés 11:9 lo diría Pablo como, todo te es permitido, pero no todo te conviene. Dios no está detrás de ti siempre diciendo, no hagas esto, no. Bueno, depende. Algunos de nosotros a veces sí. Porque como el Espíritu Santo vive en nosotros, está con nosotros y en nosotros, a veces como que tenemos esa tentación de hacer algo y el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros o dentro de mí me dice, hey, no lo hagas. Y digo, sí, es verdad, no lo voy a hacer. La Escritura dice que el Espíritu y la carne se oponen. ¿Para qué? Para que no hagamos lo que queramos. Entonces, es cierto, todo te es permitido, que es lo que dice aquí Salomón. Puedes hacer muchas cosas, pero Dios te va a juzgar sobre todo. O diría Pablo, pero no todo te conviene. Entonces, me conviene, tengo que pensar, oye, quiero hacer esto, pero ¿me conviene? La pregunta no es ¿te gusta o no te gusta? Porque de que te gusta, pues, no, pues, ¿qué digo? ¿Te gusta? ¿Te encanta? Hay cosas que nos encantan. Algo que hemos comentado, cita de algún muy buen predicador, que quién sabe quién será, pero pues alguien lo dijo. Le puedes dar vuelo a la hilacha, puedes hacer lo que quieras, eso crees, eso piensas, pero te conviene, vale la pena hacerlo. Y la cita es, si habría que darle un premio, bueno, eso de premio es un decir, es algo metafórico, al enemigo de Dios, es por la envoltura. ¿Sí entendemos? Porque las tentaciones a primera vista no son feas. Una de las cosas que más le atraen a los varones, obviamente, pues son las chicas. Y no las chicas feas. ¿Mande? ¿Las de qué? La de 10 de 10, ándale, la 10 de 10.
Bueno, la chica diría la 10 de 10, pero los varones dirían la 90, 60, 90. Y eso es lo que tu corazón, tus impulsos te llevan a hacer. Por eso es que esa cita de que si habría que premiar al diablo por algo sería por la envoltura, porque todo desde afuera se ve bien. A la vista de los ojos hay muchas cosas que se ven bien, que parecen bien. Pero como lo diría también David, pero el fin de ellos es la muerte. El fin de ello es la muerte. O sea, es verdad, hay cosas que son estimulantes hacia los ojos. Hay muchas cosas que son estímulos para los ojos. Hay muchas cosas que te estimulan ver muchas cosas. Pero de pronto no tomamos en cuenta que Dios está viendo lo que estamos viendo, que Dios sabe lo que estamos pensando, que Dios sabe los deseos de nuestro corazón. Y algo que yo les he comentado, va a ser sumamente vergonzoso porque llegará el momento en que estaremos, la Escritura dice, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces está ahí el Señor, Salmo 50, dice, bueno, y les dije que eso iba a ser hoy pequeño, ¿verdad? Y todavía no pasamos de la primera parte del primer versículo, pero bueno, de todas maneras va a ser pequeño, va a ser breve. La Escritura dice en el Salmo 50 que Él mismo no solamente será juez, sino será testigo. Es decir, cuando el Señor diga, ¿sabes qué, Martín? Tú hiciste esto y esto y esto, y ni modo que diga, ay, no, Señor, yo no. Y el mismo, pero qué risa les dio, ¿verdad? Pero el mismo Dios dirá, yo te vi, ¿y qué le voy a decir a tal cosa? Cuando Él diga, yo te vi, yo estaba ahí, ups. Por eso debemos tomar en cuenta, a cualquier edad, pero sobre todo cuando eres joven, que Dios nos juzgará de todo eso, de todo, de todo. Versículo 10. Aleja, y entonces aquí es a donde vienen las cosas que tú tienes que meditar, las cosas que tú tienes que pensar precisamente en la juventud. Aleja de tu corazón el enojo. ¿Cuántos jovencitos tenemos enojados? La verdad es que yo creo que entre más jóvenes somos, más enojones somos. Cuando vamos creciendo y vamos madurando, hay cosas que ya no nos causan tanto enojo. Ya los tomamos con más calma. Ya lo pensamos. Sobre todo cosas que son, como lo diría en otras porciones de este mismo libro, Salomón, vanidad. Hay cosas que son tan vanas, hay cosas que son tan pequeñas, y a veces nos disgustamos de cosas verdaderamente, perdón por la palabra, ridículas. Muchos niños y muchos jóvenes se molestan de cosas bien ridículas. Cuando es uno mayor ya dices, pues no, o sea, como ¿para qué me enojo de esto? ¿Qué caso tiene? Es una pérdida de tiempo, es un desgaste. Conforme eres mayor, entiendes que hay cosas que lo único que hacen es desgastarte, es hacerte perder el tiempo. Y una de las cosas en las que muchos seres humanos pierden el tiempo es en el enojo. Porque como lo diría otro sabio, tienes dos trabajos: uno, enojarte, y dos, encontentarte. Entonces te enojas de todo y después te tienes que estar incontentando de todo. Y echa fuera de tu ser la maldad. Importante. Hay que echar fuera la maldad. Este libro, como se pueden dar cuenta, se le puede escarbar mucho y podemos hacer un montón de citas y hay mucho de la escritura que podemos hacer para reforzar. Una de las cosas que Dios quiere es que seamos santos, dice la escritura, a través de Pedro. Sean santos porque yo soy santo, pero bueno, Pedro hace una cita del Pentateuco, sean santos porque yo soy santo.
Apartar de nuestro ser la maldad es santificarnos, apartarnos del mal. Recordemos que la palabra santificado es apartado o reservado, reservado para servir a Dios, reservado para los propósitos de Dios, apartado del pecado, apartado del mal. Dios es santo, ¿por qué? Porque Él está apartado del pecado, lejos del pecado. Entonces, de otra manera, una manera diferente de decir esta parte que dice el predicador es: sé santo, sé santo, sean santos. En el Nuevo Testamento Pablo dice: desechen o abandonen ira, enojo, maldicencia, contiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que desechar, hay que abandonar, hay que olvidar eso. ¿Por qué? Porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo. Recordemos que una de las frases que más resuenan en este libro es vanidad, cosas absurdas. Una de las cosas que son muy absurdas es los jóvenes, una de las cosas de las que más presumen, por decirlo de alguna manera, es de su propia juventud. Muchos de los jóvenes, no digo que todos, pero la mayoría, tienen la tendencia a burlarse de los ancianos. Aunque no sean tan ancianos como yo, pueden estar un poquito menos ancianos que yo, pero les encanta reírse de los ancianos. No, mira este viejo, ya está todo ruco, ya está todo anciano. Mira, ni siquiera puede hacer esto, no puede hacer tal cosa, porque el joven tiene esa tendencia a confiar en su fuerza. Las personas más jóvenes normalmente, la mayoría, muchos, tienen no tan mala condición física, no tan mala, la mayoría, no digo que todos, porque vemos que sí, de plano, están muy malitos, ¿verdad? Pero la mayoría tienen buena condición física y entonces de pronto nos echamos la cascarita de fútbol y mi esposa siempre me dice: Martín, ya no juegues, ya estás bien ruco. Toda la semana, bueno, ella no me dice ruco, ¿no? Ella me dice diferente, el que digo ruco soy yo. Ella lo dice: mi amor, ya estás grande. Es muy amorosa. Han de ver qué amorosa es. Ya estás grande. Toda la semana andas, ay. Pues la mera verdad que sí, luego cuando nos echamos la cascarita con los jóvenes, disfruto mucho la cáscara, pero como el que está cáscara soy yo. Mira, aquí hasta el ventilador lo voy a apagar, ¿no? Por la cascarez. Es que el que estaba antes de aquí, como es más joven, aguanta más el aire, yo no. Como yo ya estoy cascarita, pues ya no puedo aguantar lo mismo, ya me canso más rápido, no voy tan rápido, no corro tan rápido, etcétera, etcétera. No tengo la misma tremenda musculatura que cuando yo era joven. Para los que llegaron aquí hace 20 años, se han de acordar, ¿no? De esos músculos tremendos y formidables, ¿sí te acuerdas? Bueno, pues no tanto, ¿verdad? Pero por lo menos no estaba panzón como ahorita. Y el joven confía en eso, en su juventud. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El vigor, las oportunidades de la juventud a veces hacen que los jóvenes confíen en eso, confían en su juventud, confían en su vigor, confían en su fuerza, confían en su, a veces, agilidad mental, pero ¿qué hay de eso? Las personas llegan a confiar en ellos mismos. La Escritura dice: maldito el hombre que confíe en el hombre. Y a veces el hombre en el que confían es en ellos mismos. El hombre confía en sí mismo. Pero la Escritura nos dice aquí que confiar en eso es absurdo.
Es absurdo. ¿Cuántos jóvenes confían en ellos mismos? En vez de, versículo siguiente, no debemos confiar en nuestra juventud, en nuestra capacidad, en nuestra fuerza cuando somos más jóvenes, porque en eso confía el joven, en su velocidad, en su agilidad, en su fuerza, en su vigor, etcétera, etcétera. Y entonces, aquí el predicador, cuando pasamos al siguiente versículo, dice, acuérdate, piensa en tu Creador, en los días de tu juventud. La verdad es que una de las cosas que es sumamente comunes es que a veces se piensa, no, pues eso de ir a la iglesia pues es para viejitos. La religión es para los viejitos. Pues como ya no tienen nada que hacer, como no tienen la fuerza y el vigor para irse al fútbol, pues como ya no tienen ni amigos, ya están rucos. Por eso el Señor nos dice a través del pecador, acuérdate de tu juventud, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No pienses que el conocer de Dios es para ancianos, que es para viejitos. No. Hay muchas cosas que están en este mundo que pueden ser cierta satisfacción para el cuerpo, pero en realidad no para el alma. Muchas de las satisfacciones que nos da este mundo son temporales, son pasajeras. Entonces, a partir de aquí, el predicador quiere que empieces a pensar respecto de los días de la ancianidad, de la senectud, de los de la tercera edad. O sea, jóvenes, nada más volteen y vean a los de al lado y se van a dar cuenta que la cosa está ruda. Cuando somos grandes, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas cuando son grandes, lo voy a leer tal cual dice aquí, antes de que lleguen los días malos y vengan los años en los que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Cuando eres joven le encuentras placer a muchas cosas, pero has de saber que varias personas adultas, ancianas, ya no le encuentran el mismo placer a muchas cosas. Por eso es que dice aquí el predicador, piensa en Dios, piensa en tu Creador antes de que venga ese momento. Entonces, el mejor antídoto para las enfermedades de la juventud, ándale, hay enfermedades de la juventud y hay enfermedades de la ancianidad. A lo mejor no lo habías pensado, pero el ser joven también implica muchas veces ser enfermo. Los jóvenes mayormente están más propensos a dejarse llevar, y es lo que Pablo le dice a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado o no te dejes llevar por las pasiones juveniles. Cuando eres más joven hay muchas cosas que te apasionan y cuando eres más joven te dejas llevar, incluso podríamos decir, te dejas influenciar, te dejas mover. Como no tienes un carácter fuerte y un carácter formado, de pronto algún amigo te dice algo, de cualquier tema, te dice, oye, ¿qué tal cosa? Y entonces ya como tu amiguito te lo dijo, esto me lleva a pensar en el tiempo en el que Salomón deja el reinado a su hijo. Y entonces su hijo, eso lo encuentran en el libro de los Reyes, por eso no puse hoy también las citas porque si no iban a ser bastantes, por eso mejor se las estoy platicando. Cita a las personas mayores del reino para pedirles consejo, pero después cita a sus compañeros de generación, a puros jóvenes, y entonces
le aconsejan algo totalmente diferente a este muchacho. No, hombre, ponte rudo, ponte pilas, tú eres el rey, y hace, dice la escritura ahí en el libro de Reyes, que sigue el consejo de los jóvenes. ¿Y cuál es el resultado de seguir el consejo de los jóvenes? Que el reino se va a la ruina, que se le sublevan muchos, que llega a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque se deja llevar por pasiones juveniles. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el mejor antídoto de las pasiones juveniles? Pensar en Dios. Piensa en Dios. Ten en la mente al Creador. Y de esa manera Dios te va a librar de muchos pecados, de muchas tentaciones y de muchos problemas que son parte de la juventud. Nosotros debemos darle el respeto, el honor, la obediencia a Dios. Cuando eres joven y procuras hacer eso, cuando eres joven y le das el respeto y la obediencia a Dios, el obedecer a Dios te va a permitir que tengas menos problemas con tus padres, que tengas menos problemas con tus hermanos, si es que tienes hermanos, que tengas menos problemas en la escuela, que por lo menos si hay problemas no sean problemas por tu culpa. Dios te libra de todo eso. Versículo 2. Antes que dejen de brillar el sol y la luz, el sol y la luna, las estrellas. Aquí, y vuelvan las nubes después de la lluvia. Aquí el predicador nos trae ejemplos de cuestiones atmosféricas, pero que en realidad, si nosotros lo vemos desde otra perspectiva, una de las cosas que pasan cuando eres anciano, muchos ancianos, no digo que todos, con la misma vejez ya no ven tan bien, ni aunque traigan lentes. Llega un momento en el que ya no ves bien ni con lentes. Es terrible. Versículo 3. Un día temblarán los guardianes de la casa. Los guardianes de la casa. Hay porciones de la Escritura en las que se habla, por ejemplo, del brazo de Dios, del brazo del Señor. Una interpretación respecto de los guardianes de la casa pueden ser los brazos. Los brazos. Incluso hay un ademán que dicen, bueno, si viene alguien, pues aquí, ok, esos son los guardianes, ¿no? Incluso, ¿qué es lo que se dice respecto de unos boxeadores? Ya se pusieron ¿en qué? En guardia. Los guardianes, los brazos. ¿Qué es lo que pasa con los brazos cuando eres anciano? Empiezan a temblar. Se encorvarán los hombres de batalla, es otra cosa que sucede. Algunos lamentablemente no son tan ancianos, pero tienen la mala costumbre de andar pues así todos jorobados, ¿no? Es curioso, pero cada vez veo más jóvenes jorobados que antes. Veo muchos jovencitos así. Me recuerdan al jefe del... Bueno, y es que no es que lo viera, pero en algún momento lo conozco. Es parte de la cultura, ¿no? El jefe del Homero. Es un buen decir. Bueno, andan así, ¿no? Y aún siendo jóvenes, se parecen a ese men. Pero cuando eres grande, la mayor parte de los hombres grandes tienden a estar jorobados, sobre todo los más altos. Con los más chaparritos es más difícil que tú veas un chaparrito jorobado. Y ahorita les voy a decir por qué. Porque normalmente los chaparritos tienen que ver para arriba, entonces es difícil que un chaparro lo veas jorobado. Es una cuestión de lógica, o sea,
Y el más altote, pues así, ¿no? Porque está viendo a los chaparritos. Pero el chaparrito, como siempre ve así, pues no, ni modo de que ande así, ¿no? Como, imagínate un chaparro jorobado y luego ve para arriba, pues está difícil. Entonces, así, ok. Bueno, pero eso es lo que pasa con los hombres cuando van avanzando en edad, se ponen jorobados. Y se detendrán las molenderas por ser tan pocas. Las molenderas, y no se refieren a las que están moliendo el trigo o moliendo, en nuestro país sería el maíz, no. Conforme vas siendo mayor, muchas veces llegas a perder piezas dentales con las que mueles. Entonces, para muchas personas mayores, ahorita me recordé de una cosa que pasó con mi madre, que iba de lejos, es tremenda mi mamá. Agarra y le dice a mis hermanas, ay hija, no me des eso porque me duelen los dientes. Y mis hermanas dicen, ay madre, se pasa, pero pues si ni tiene dientes, ¿cómo le van a doler? O sea, tiene prótesis dentales, o sea, dientes postizos arriba y abajo, toda su dentadura es postiza, entonces, pues luego se las quiere chamaquear a mis hermanas, ¿no? Dice, me duelen los dientes. Ay, no, con eso me duelen los dientes, ¿no? O sea, es como, no me den paleta porque me duelen los dientes. Bueno, paleta sí, pero es un decir, ¿no? Y de pronto, pues las agarras los 5 segundos, ¡ay! Y de pronto, como que les cae el 20. ¿Cómo te van a doler si no tienes, no? Bueno, pero el punto es que hace 4.000, 5.000 años, pues no había dentadura postiza. Se perdían los dientes. Sí, los odontólogos todavía no. Lo único que hacían en aquel tiempo eran, me recuerdo todavía cuando era niño les decían sacamuelas, ¿verdad? Porque para lo único que servían era para... Ya la muela ya está muy chafa, pues pum, vale, se la quitaban. Y exactamente pasaba eso, ¿no? Las personas mayores van perdiendo dentadura y llega un momento en el que ya les es difícil a muchas personas masticar. Hay muchas cosas que ya no las pueden masticar. Entonces, pues cosas suavecitas. Ay, no, esto no, mijo, porque está muy duro. Ay, aquello no, porque está muy duro. Chispas, qué complicado, ¿verdad? Y entonces, a veces los ancianos, así como los niños, pues a veces llegan al punto hasta que le tienes que dar casi papilla, porque ya no puede masticar. Qué tremendo. Si no, pues le podrían preguntar a una experta. Tenemos una experta que ya nos ha visitado por varias ocasiones, odontóloga. Ahí se pueden acercar y pedir la tarjeta al final, ¿sale? Ahí luego me... Y se apagarán los que miran a través de las ventanas, unas ventanas como estas. ¿Quiénes miran a través de las ventanas? Los ojos. Conforme eres mayor, los ojos pues se van apagando. De nuevo ya no ves igual. Versículo 4. Se irán cerrando las puertas de la calle. Me recuerdo mucho de mi madre. A lo mejor se acuerdan, les comenté, a mi madre hace algunos años, por ahí de la pandemia, le dieron, no me recuerdo cuánto, pero creo que como 5 o 6 microinfartos cerebrales. ¿Qué es eso? Que el cerebro se te apaga. Entonces, imagínate un robot que lo apagas y eso le pasaba a mi madre. Pum, vale. De pronto no sabía ni qué. Bueno, ya supimos hasta después de tiempo y después de estudios que lo que le pasó fueron microinfartos cerebrales. Se le apagaba el cerebro. Y si se te apaga el cerebro, pues, pum, te caes así. Y entonces, como mi madre es muy inquieta, han de saber que después de 1 año y medio de que estuvo en cama sin caminar, gracias a Dios ya camina. Y ya que camina, anda con su andadera, pero anda como un vecinito que pasa luego por acá, ¿no? Que anda con la andadera, pero la anda cargando y va ahí corriendo, ¿no? Así mi jefa. Entonces, de pronto, pues ya abre la puerta de la calle y entonces han de saber que, pues ya le tienen que poner chapa a la puerta que da a la calle para que la jefa no se salga.
no es que sean mala onda mis hermanas, sino que dicen, oye, le da el microinfarto otro a mi mamá, se sale a la calle y ¡pum!, ahí se le apaga el cerebro y no sabemos ni qué pasó. Y entonces, pues para los ancianos en muchas ocasiones, entonces, cuando ustedes lleguen a esa edad, algunos que ya estamos cerca de ahí, por favor, no se enojen. Si sus hijos les cierran la puerta o le ponen chapa, no es mala onda, es porque los aman, porque los quieren y porque no quieren que les pase algo malo cuando salen a la calle. Irá disminuyendo el ruido del molino. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ya no va a haber molino? No. Otra de las cosas que suceden cuando una persona es mayor es que su audición se va perdiendo y muchos de pronto necesitan ocupar incluso aparatitos ahí para oír. Bueno, los que tienen la posibilidad, porque unos a lo mejor ni siquiera tienen la posibilidad de ponerse esos aparatos y entonces cuando le dices algo, dice, ¿mande? ¿Qué? ¿Qué? ¿Que mande? Como en el comercial aquel de nuez o de pasas, ¿no? Y de pronto dice la viejita, te pasas. Bueno, así es. Que ya no sabes si es o no es. Ya no escuchas el ruido del molino. Ya no escuchas, bueno, una bendición, ya no vas a escuchar el reggaetón, ¿verdad? Bueno, al menos. Pero eso pues es parte de la decadencia de cuando uno es grande. Las aves elevarán su canto, pero apagados se oirán sus trinos. Ay, mira, ¿escuchan ahí? ¿Sí escuchan? ¿No escuchan? No, pues ya necesitan aparatos. Les digo, y hay algunos que no están tan viejos, pero ya ni siquiera los trinos oyen. Aquí, gracias a Dios, hoy el Señor nos mandó unos pajaritos para los trinos. Cuando eres mayor, aunque los pajaritos cantan, la luna se levanta, ya no los oyes. Ya no los oyes. No oyes a los pájaros, ni la luna ves. Oye, que la luna, pues, ¿cuál luna, no? O de pronto dicen, ay, mira, se ve bien bonita la luna, hijo, es un foco. Ah, pues sí, ¿verdad? O sea, ya cuando estás mayor, pues ya no alcanzas a distinguir y ya no sabes ni qué onda. Te cierran la puerta, ya no escuchas bien, ya no ves bien. Puede ser la música más hermosa o el canto más hermoso. La verdad es que una de las cosas que me acuerdo y cómo nos encantaban a Laurita y a mí cuando llegamos a la unidad, venías entrando por la calle de la Espinita y toda esa calle estaba llena de árboles, porque había árboles, un montón. Y cuando venías entrando en la unidad, ya sea caminando o en el auto, escuchabas una cantidad impresionante, pero impresionante de pajaritos en la mañana cantando y era una cosa, pero era una chulada aquí, ¿eh? Cuando llegamos era una verdadera cosa hermosa, pero la persona mayor, aunque canten tan hermosos los pájaros, se escucha muy apagado, muy lejano. Bueno, eso sí es que oyen, porque hay algunos que ya ni siquiera eso. ¡Qué terrible! Todo es parte de la ancianidad. Versículo 5, la primera parte. Sobrevendrá el temor por las alturas y los peligros del camino. Entre más grande eres, ya subir a un... Ay, no, está muy alto. Oye, mamá, pero nada más es medio metro. De todas maneras está muy alto. Entre más anciano eres, te dan miedo las alturas. Bueno, hay algunos que no son tan ancianos, pero de todas maneras les dan miedo. Imagínate a los que ahorita, a sus 15, 20 años les dan miedo a las alturas. No, cuando lleguen a mi edad, como dirían en el pueblo, peor. Y por los peligros del camino. Te vas dando cuenta cuando una persona es mayor que te dice, ay, no vayas ahí porque está re peligroso. No vayas a Santa Bárbara porque ahí asaltan. No, ni te acerques aquí a 3 calles porque ahí hay unos cuates así, mira. Aquí como a 2 calles, ¿no? Que se ven re malotes. Y dicen, no, mamá, es el gimnasio. Ay, pero yo los veo así. Y a todo les da miedo. A las personas mayores todo les da miedo. Ay, hijito, ¿dónde estás? Me mandas un mensaje cuando llegues a la casa. Oye, pero vivo aquí enfrente. Pero me mandas un mensaje.
Pues esas ya son cosas de ancianos, ¿no? Cuando tú eres joven, tú dices, qué mensaje ni qué 8 cuartos, ¿no? Bueno, tú no dices 8 cuartos, porque eso dicen los ancianos. Tú dices, pues no, o sea, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿cómo para qué? Exacto. Pero a las personas mayores todo les da temor, todo el camino les da miedo. Eclesiastés 12, segunda parte, florecerá el almendro, la langosta resultará onerosa y no servirá de nada la alcaparra. Bueno, la almendra o el almendro va a florecer y era un fruto muy apreciado en aquel tiempo. Bueno, al día de hoy también, ¿no? Las almendras. Pero aún la langosta, ¿sí saben qué es la langosta? Es la hermana de Cricri, la prima de Cricri. Unos chapulincitos. ¿Ustedes creen que son caros los chapulines? No son caros, y menos en aquel tiempo. Pero llega el momento cuando uno es anciano que dicen, oiga, ¿cuánto cuesta esto? 20 pesos. ¡Ah! ¿Tan caro? Oiga, me vende una pila, ¿cuánto cuesta? 50 pesos. ¡Ah! ¿Tan cara? Un tlacoyo, bueno, pues nosotros no conocemos las langostas, pero los tlacoyos sí, ¿no? Entonces llegas a la tlacoyería, porque en la tlacoyería es donde venden los tlacoyos. ¿Cuánto los tlacoyos? De a 20, marchantita. ¿Tan caros? Y se va a otra tlacoyería, ¿y de cómo los tlacoyos? De a 5 pesos. ¿Tan caros? Y dices, oye, pero si no están caros. Pero ¿qué es lo que pasa con las personas mayores? Todo se les hace caro. Todo es caro. Todo es caro. Aún las cosas que no son tan caras les resultan caras. La alcaparra en aquel tiempo bueno, qué bueno que no hay niños. La alcaparra en aquel tiempo se consideraba un estimulante sexual. Entonces, ya cuando eran ancianos, pues ni aunque se echaran su kilo de alcaparras, no, pues ni así. Chispas. Bueno, entonces, paréntesis. A propósito de las alcaparras. Una de las cosas que yo debía hacer mejor es hacer muchas cosas de joven que no hice. ¿Me entendiste? Hay muchas cosas que puedes, y yo qué digo puedes, debes hacer de joven, y que de pronto dices, no, mañana. No, no dejes para mañana lo que te puedes disfrutar hoy. Abusados, ¿eh? Por eso pues ya viene uno en camino. Ahí, luego, pues, tranquilo, joven, tranquilo, jovencito, cálmate. Bueno, entonces, conforme eres más anciano, eso ya no. Es interesante cómo muchas cosas conforme va pasando el tiempo, aunque las quieras hacer, pues ya no hay, ya no se puede. Y termina este versículo diciendo, y rondan ya en la calle los que lloran su muerte. O sea, conforme va pasando el tiempo, estamos más cerca, sobre todo Johnny Laboriel, de la sepultura. Chispas. Versículo 6.
regresa a lo que dijo anteriormente: acuérdate de tu Creador antes de que se rompa el cordón de plata y se quiebre la vasija de oro y se estrelle el cántaro contra la fuente y se haga pedazos la polea del pozo. Para nosotros, obviamente, como son ideas y metáforas usadas en la antigüedad, pues de pronto, y es poesía hebrea, pues como que no le agarramos mucho la onda, el caché, el sentido. Es como cuando vienen los gringos y les cuentas un chiste en español y luego lo traduces a inglés y pues como que no te sabe. Igual que te cuentan un chiste en inglés y luego te lo traducen al español y tú, aunque no sabes inglés, les dices what. Bueno, algo así pasa con estas cuestiones de poesía hebrea. Pero en fin, la vida en este mundo va terminando y se acercan las personas que en aquel tiempo los contrataban para lamentar. El cordón de plata, el hilo de plata, o dicho de otra manera, el hilo de la vida. Ese hilo de la vida, ¡pum!, se va a romper, se acaba el tiempo. Es posible que la vasija de oro se refiera al cráneo, que es la vasija en la cual está puesto una de las partes más valiosas que tienes en tu organismo, tu cerebro. Frágil, se vuelve frágil. Han de saber que los huesos de las personas ancianas, y sobre todo últimamente se ve cada vez más, ¿no? Y no es que antes no se viera, solamente que no se sabía. Osteoporosis. La osteoporosis, por supuesto, que te afecta también el cráneo, porque el cráneo, ¿qué es? Un hueso. Las personas mayores, el cráneo se les vuelve frágil. Tan frágil que se puede muy fácil romper. ¡Pac! Y en fin, el pozo de nuestro organismo también se quiebra. Y todo aquello que nos es necesario para la vida se esfuma. Y después de eso, versículo 7, volverá entonces el polvo a la tierra. En Job dice la Escritura, pues polvo eres. Ándale, te la sabes. Y al polvo volverás, como antes fue. La Escritura dice en Génesis, y que el Señor tomó del polvo de la tierra, o como lo diría Alberto Vázquez, con solo barro lo formó. Del barro, del polvo de la tierra fue hecho el hombre y volverá al polvo. Y el espíritu, ándale. Tenemos aquí lo que es la muerte física. Es cuando el alma se separa del cuerpo, cuando el espíritu vuelve a Dios, que es quien lo dio. Dios sopló en el hombre, sopló el espíritu de vida, soplo de vida, y entonces aquel pedazo de barro cobró vida. Es cuando el espíritu entró al cuerpo, pero ese espíritu que entra al cuerpo después sale del cuerpo y vuelve a su creador. ¿Quién dio el espíritu al hombre? Dios. ¿Y a dónde volverá ese espíritu? A Dios. A Dios. Una creación tremenda del Señor. El hacer que del polvo se creara un hombre, de un trozo de barro.
y ese espíritu vuelve a Dios. Recordemos que Dios es espíritu, que el hombre, el ser humano, es cuerpo, pero también espíritu. O cuerpo, alma y espíritu. Cuando dicen cuerpo, alma y espíritu se refieren al espíritu de Dios. Y el alma, pues el alma del cuerpo. O el espíritu del hombre más el espíritu de Dios. Y en fin, ahí es. Y entonces ese cuerpo se separa de su espíritu y el espíritu vuelve a Dios. Versículo 8. Lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. Oye, chispas, entonces, ¿qué pasa? El predicador, como lo pudimos ver en los versículos anteriores, nos da un poco de detalle de las debilidades, de la decadencia física, aún de la decadencia mental del hombre, que es provocado ¿por qué? Por la edad avanzada. En una porción de la Escritura dice Pablo que nuestro cuerpo es como una tienda de campaña, que nuestro cuerpo se va deteriorando, que nuestro cuerpo, aunque se va deteriorando, dice Pablo, aunque en mi cuerpo me voy deteriorando, pero en mi espíritu voy creciendo, y ese es el punto, y ese es parte de lo que quiere llevarnos a meditar aquí el predicador, que en este mundo y en esta vida, sin Dios, eso es importante que lo subrayes y que lo notes, que en este mundo y en esta vida, sin Dios, todo es absurdo. Todo es absurdo. Entonces, muchos de nosotros, lamentablemente y vergonzosamente, la flor de nuestra vida, lo mejor de nuestra vida, muchos de nosotros, y si no pregúntenle a aquellos que reconocieron a Dios de grandes, lo mejor de su vida se lo entregaron al diablo. Y espero que no te pase a ti eso. No le entregues lo mejor de tu vida al enemigo de Dios. Eso es a lo que el predicador nos quiere llevar a meditar. No le entregues lo mejor de tu vida al enemigo de Dios. Entrégale lo mejor de tu vida a Dios, a tu Creador. No te esperes. Como lo dije hace un ratito, no pienses que la religión, no pienses que el cristianismo es para viejitos. No. El predicador te quiere llevar a meditar. No te esperes a que estés todo viejito y que digas, no, pues ahora sí ya voy a la iglesia, ahora sí voy a servir a Dios. Entonces, ahora sí voy a servir a Dios. ¿En qué les ayudo, hermanitos? Ahí voy corriendo. No, pues ya no puedes ni correr, viejo. No, sí voy corriendo. Yo voy corriendo. No, ya no. Piensa en tu Creador, considera en tu Creador, entrégale lo mejor de tu vida a tu Creador, ahora que eres joven. No lo dejes para después. No digas, no, mañana. No, hoy. No le dejes a Dios ya lo que quedó de ese hombre, lo que quedó de esa mujer. Entrégale a Dios, amado joven, lo mejor. Bueno, tú dices, hermano, pues es que yo apenas conocí del Señor hace como un año y ya tengo 50 y tantos. Bueno, está bien. No te esperes a que no veas, a que no oigas, a que con trabajos y camines, a que digas, ay, quiero ir a evangelizar, hermana, pero si le ponen chapa a tu puerta porque te pasa lo que a la mamá del pastor que te da el patatús y ya no siquiera puedes caminar. O sea, no te esperes a eso. No esperes a eso. Llega el momento en el que necesitaremos que alguien nos consuele, que alguien nos sostenga. Ahí voy a evangelizar, pero que alguien me ayude, que alguien me lleve. Y entonces, bueno, te sabes la escritura, sabes evangelizar, pero no puedes. ¿Por qué? Porque necesitas que alguien vaya por ti y te lleve de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque
con trabajo si caminas. Entonces, es importante pensar en Dios antes que llegue ese momento, antes que llegue ese tiempo. Piensa en Dios antes que lleguen esos días que, como lo dice aquel predicador, son días malos, son días complicados, son días difíciles. Muchos de nosotros no le entregamos nuestra juventud a Dios, pero cuando somos viejos queremos, ay Dios, sáname de esto, Dios, ayúdame con esto, Dios, para las medicinas, pero la juventud no se la dimos a Dios y queremos que ahora sí Dios venga a ayudarnos todo el desastre que hicimos de nuestra vida, porque seamos honestos también, muchas de nuestras dolencias de adultos son consecuencia de nuestros descuidos de jóvenes. Amado, si eres joven, haz ejercicio. Aunque Pablo dice que el ejercicio corporal de poco es provechoso, créeme que es mejor llegar a anciano no tan gordito. Porque para tus familiares, créeme que para tus familiares cargar a una persona gordita es bien pesado, es bien complicado. Mira, no es lo mismo cargar a ese chamaquito que ahorita está llorando, que cargar a un viejito de 80 kilos, de 90 kilos. Es difícil. Ahora que eres joven, haz ejercicio. Cuida tu salud. No le pegues tan macizo a las carnitas. Cómete un taquito de vez en cuando, pero si no te cuidas y te pones bien obeso y te pones bien súper mega gordo, y luego ya el colesterol se te sube y te da la gota y ya tienes el colesterol alto y la diabetes, y mucho de esto, aunque una parte es genético y hereditario, también en gran parte es por nuestro descuido. Cuidémonos, no dejémosle a Dios las obras, lo que queda, darle a Dios lo mejor de tu vida, lo mejor de tu juventud. Entonces, ¿qué es repitiendo y repasando y resumiendo? Amados jóvenes, practiquen el amor, o en algunas traducciones dice la piedad, practiquen las buenas obras, sirvan a Dios ahora que están jóvenes, denle lo mejor de su vida a Dios, no le dejen los desechos, no les dejen la cáscara a Dios, dale lo bueno y lo mejor al Señor. Y tú, que tal vez no eres ya tan joven, y tú que tal vez conociste al igual que yo a Dios un poquito grande, no es tarde, todavía es momento, todavía que puedes caminar por tu propio pie, todavía que puedes comer o tomar, que no necesitas que alguien venga y te ponga esto en la boca, todavía que puedes levantar las manos, todavía que puedes ir a la casa de un vecino, de un familiar, de un amigo a hablarle de Dios, hazlo. No te esperes a que vengan los días malos. Por eso, acuérdate, 1, 2, 3, acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos
y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, no tengo en ellos contentamiento. Amadísimo Padre, bendito seas, te queremos suplicar que nos ayudes a tenerte en la mente, en el corazón. Ahora te suplico por cada joven de esta tu iglesia, para que en su vida, en su día a día piensen en ti, que no esperen a ese tiempo en el cual se lamenten y digan, Dios mío, desperdicié mi vida, pude y debí hacer tantas cosas, pude y debí haber hecho tantas cosas que no hice. Que no lleguemos a nuestra edad adulta, a la vejez, lamentando por no haber hecho lo que debimos haber hecho. Amado Padre, pon en cada uno de los jóvenes y de los no tan jóvenes el dejar las vanidades de este mundo a un lado y hacer todo aquello que es de provecho para nuestra vida en este mundo y también para la vida eterna, Señor. Te suplico, por favor, que nos guardes de todo mal, que nos libres de toda tentación, que nos ayudes y pongas en nosotros ese deseo de estudiar tu palabra, de conocer tu palabra, de congregarnos, de no dejarnos de congregar como a algunos se les hace costumbre. Señor, te suplicamos por aquellos que son inconstantes, para que pongas en ellos constancia. Y a nosotros los que estamos aquí, ayúdanos a mantenernos firmes en la fe. Gracias te doy, Padre Santo, por cada joven que es parte de esta congregación y por cada miembro de la misma. Te suplico, por favor, que les bendigas abundantemente, que les llenes de toda bendición espiritual, para que ellos comprueben lo bueno, lo grande, lo maravilloso que eres tú. Gracias te doy, Señor, en Cristo Jesús. Amén.